En una noche lluviosa en Madrid, Alejandro empujó la puerta del restaurante con furia, dejando atrás a su jefe que lo acababa de despedir por regalar una hamburguesa a un indigente. Lo que no sabía era que ese indigente era Carlos Mendoza, el multimillonario dueño de la cadena de restaurantes, disfrazado para inspeccionar sus locales. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, una llamada anónima le ofreció un puesto mejor pagado en la central, pero con una condición que pondría su vida patas arriba. Alejandro caminaba por las calles empedradas del barrio de Malasaña, el agua salpicando sus zapatillas gastadas. Tenía 25 años. Un cuerpo delgado forjado por turnos interminables como camarero. Y un secreto que guardaba como un tesoro envenenado: era gay en una familia católica estricta de un pueblo andaluz. Había huido a Madrid buscando libertad. Pero la realidad era un constante malabarismo entre deudas y soledades. Esa noche, en el Burger Palace donde trabajaba, había visto a un hombre sentado en la esquina, con ropa raída y mirada perdida. Sin pensarlo dos veces, le sirvió una hamburguesa gratis, ignorando las cámaras de seguridad. No todos los días se ve a alguien tan solo como yo, murmuró para sí mismo mientras el hombre, Carlos, le agradecía con una sonrisa que le aceleró el pulso. Al llegar a su pequeño apartamento compartido, Alejandro se dejó caer en el sofá, exhausto. Su compañero de piso, Miguel, un estudiante de arte abiertamente gay, lo miró con curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Ale? Pareces un fantasma. Alejandro contó la historia, omitiendo el cosquilleo que sintió al mirar a los ojos de ese desconocido. Miguel rió: eres un santo. Pero en esta ciudad, los santos terminan en la calle. No exageraba. La familia de Alejandro, encabezada por su padre conservador, un agricultor que veía la homosexualidad como un pecado imperdonable, le había cortado el contacto cuando sospechó algo. Si vuelves, que sea como Dios manda, le dijo en su última llamada. Alejandro se mordió el labio, recordando el peso de esas palabras. Pero esa noche, su acto de bondad parecía haberlo condenado. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Una voz grave y desconocida: señor Ruiz. Soy de la dirección de Burger Palace. Queremos ofrecerle un ascenso. Preséntese en las oficinas centrales esta tarde. Alejandro colgó, atónito. ¿Un ascenso? Acababa de ser despedido. Corrió al restaurante, pero su jefe anterior evitó su mirada. Órdenes de arriba, masculló. En las oficinas de la Gran Vía, un edificio imponente de vidrio y acero, Alejandro fue recibido por una secretaria impecable. El señor Mendoza lo espera. ¿Mendoza? El nombre le sonaba vagamente, como el de un fantasma en las noticias financieras. Carlos Mendoza, de 35 años. Era un enigma envuelto en riqueza. Hijo de un empresario vasco, había heredado y multiplicado un imperio de restaurantes. Pero su vida personal era un campo minado. Casado por conveniencia con Elena, una mujer de alta sociedad que ocultaba su orientación sexual para mantener las apariencias. Carlos luchaba con su propia identidad. Era gay. Pero el peso de las expectativas familiares, un padre homófobo que lo desheredaría si supiera, lo mantenía en el armario. Disfrazarse de indigente era su forma de escapar, de ver el mundo real más allá de los consejos de administración. Esa noche,
La hamburguesa de Alejandro no solo fue un gesto de comida, fue un rayo de humanidad que lo sacudió. Cuando Alejandro entró en la oficina, Carlos estaba de pie junto a la ventana, con un traje impecable que contrastaba con la ropa raída de la noche anterior. «Tú», balbuceó Alejandro, reconociéndolo. Carlos sonrió. Esa misma sonrisa que lo había desarmado. «Sí. Yo. Gracias por la hamburguesa. Me salvó la noche», explicó su disfraz. Su inspección secreta. Y como el acto de Alejandro lo había conmovido. En este negocio, la gente finge. Tú no. Le ofreció no solo un ascenso, sino un puesto como asistente personal, con un salario que resolvería sus deudas. Pero había un matiz en su voz. Una mirada prolongada que hizo que Alejandro se sonrojara. ¿Era atracción? ¿O solo gratitud? Alejandro aceptó. Pero el conflicto interno estalló como una tormenta. ¿Por qué él? ¿Era piedad? En su primera semana, trabajando codo a codo con Carlos, notó las tensiones. Carlos era exigente. Pero en momentos privados. Compartía anécdotas de su vida, viajes a Barcelona, cenas en Sevilla. Siempre solo. Alejandro se abrió un poco, hablando de su familia. De la presión de ser normal. Una tarde, en una reunión, Carlos defendió a Alejandro de un comentario homófobo de un ejecutivo. Aquí no toleramos prejuicios, dijo con firmeza. Alejandro sintió un calor en el pecho. Pero también miedo. ¿Y si su familia se enteraba? Su madre, devota, le enviaba mensajes recordándole misas y novias potenciales. La tensión creció cuando Elena, la esposa de Carlos, apareció en la oficina. ¿Elegante? Fría. Lo miró con desdén. Así que tú eres el nuevo favorito. Carlos la ignoró. Pero Alejandro vio el dolor en sus ojos. Esa noche, en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid, Alejandro confió en Miguel. Creo que me gusta. Pero está casado. Y es mi jefe. Miguel advirtió, eso es un suicidio emocional. Pero Alejandro ya estaba atrapado. Cada decisión parecía un paso hacia el abismo, aceptar el trabajo significaba proximidad. Pero también riesgo de exposición. Mientras tanto, Carlos lidiaba con su propia culpa. Su matrimonio era una farsa. Un acuerdo mutuo para complacer a familias conservadoras. Elena tenía sus propios secretos. Una amante en secreto. Pero revelar la verdad significaría perder todo, el imperio, la herencia, el respeto. Alejandro representaba la honestidad que anhelaba. En una cena de negocios en Valencia. Solos en un hotel. Carlos confesó, a veces envidio tu libertad. Alejandro, con el corazón latiendo, respondió, mi libertad es una ilusión. Vivo escondido. Sus manos se rozaron. Un toque eléctrico. Pero se apartaron. El precio de cualquier avance era alto, traición a compromisos. Exposición a juicios sociales. La primera traición llegó pronto. Un compañero celoso filtró rumores sobre la generosidad de Carlos hacia Alejandro. En las redes sociales. Comentarios maliciosos, el millonario y su camarero. ¿Favoritismo o algo más?
Alejandro sintió el pánico. Su padre llamó, he oído cosas. ¿Es verdad? Negó. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Carlos. Furioso. Despidió al filtrador. Pero el daño estaba hecho. Lo siento. Le dijo a Alejandro. Pero no puedo protegerte de todo. Alejandro se preguntó si valía la pena. El ascenso era un sueño. Pero el costo emocional lo desgarraba. Al final de esa primera etapa, una confrontación en la oficina selló el pacto implícito. Carlos. ¿Exhausto? Admitió, te contraté porque me recordaste quién quiero ser. Alejandro. Temblando. Respondió, y yo acepté porque vi en ti algo real. Pero ambos sabían que el camino adelante estaba lleno de minas, familias, sociedad, moralidades en conflicto. ¿Podrían navegarlo sin destruirse? Los días se convirtieron en semanas. Y la proximidad entre Alejandro y Carlos se transformó en una danza peligrosa de confidencias y miradas robadas. En las oficinas de Burger Palace, Alejandro manejaba agendas y reuniones. Pero cada interacción con Carlos avivaba el fuego interno. Una mañana en Barcelona. Durante un viaje de negocios, Carlos invitó a Alejandro a un paseo por la Rambla. Necesito aire fresco, dijo. Caminando entre turistas y artistas callejeros, Carlos habló de su infancia en Bilbao. De un padre que lo moldeó a golpes de expectativas. Ser gay en mi familia es peor que la ruina. Alejandro. Por primera vez, compartió su propia historia, el rechazo sutil de su madre. Las burlas en el pueblo. Huí. Pero el miedo me sigue. La tensión alcanzó un pico cuando Elena confrontó a Carlos en privado. Pero Alejandro oyó por casualidad. Ese chico te está distrayendo. ¿Crees que no veo cómo lo miras? Carlos respondió con frialdad, nuestro matrimonio es un contrato. Elena. No finjas celos. Ella rió amargamente, y tú no finjas que puedes cambiar. Tu padre te desheredará. Alejandro se alejó. Herido. ¿Era él solo una distracción? Esa noche, en el hotel, decidió confrontarlo. Si soy un problema, renuncio. Carlos. Con los ojos brillando. Lo tomó del brazo. No lo eres. Eres lo único real en mi vida. El momento fue eléctrico. Pero se detuvieron antes de cruzar la línea. El precio, la lealtad a un matrimonio falso versus la honestidad personal. De vuelta en Madrid. La presión familiar de Alejandro se intensificó. Su hermana, la única aliada, lo visitó. Papá pregunta por ti. Dice que si no vuelves con una novia, no hay herencia. Alejandro rió con amargura. Como si la herencia importara. Pero internamente, dolía. Ser gay en España había avanzado. Con matrimonios legales desde 2005. Pero en familias tradicionales. Era un estigma. Miguel. Su roommate. Lo animó, vive tu verdad. Pero cuando Alejandro vio a Carlos en una cena familiar simulada, con Elena del brazo, el celos lo consumió. ¿Por qué no lo dejas? Preguntó en un momento a solas. Carlos suspiró, perdería todo. El negocio. Mi posición.
¿Qué sería de mis empleados? La primera gran traición vino de un lugar inesperado. Un ejecutivo despedido. Vengativo. Contactó a la prensa. Un artículo en El País insinuaba un romance escandaloso entre el CEO y su asistente. Aunque no había pruebas. El daño fue inmediato. Las acciones de la compañía bajaron. Y el padre de Carlos, un octogenario intransigente, lo llamó, si es verdad. Te corto. No toleraré aberraciones. Carlos, en pánico, distanció a Alejandro. Necesitamos espacio, dijo fríamente. Alejandro se sintió traicionado. ¿Espacio? ¿O cobardía? Renunció en el acto, volviendo a su apartamento con el corazón roto. Miguel lo consoló, mejor ahora que después. Pero Carlos no podía dejarlo ir. 2 días después, apareció en la puerta de Alejandro, empapado por la lluvia. Cometí un error. Mi vida es una mentira. Pero contigo no quiero mentir. Confesó su amor. Pero con condiciones, discreción absoluta. Alejandro, dividido, aceptó. Comenzaron una relación secreta, robando momentos en apartamentos alquilados. Paseos nocturnos por el Retiro. Cada encuentro era una mezcla de pasión y culpa. Alejandro sacrificaba su orgullo, Carlos, su estabilidad. Pero la sociedad acechaba. Amigos de Carlos murmuraban. Y en una fiesta, un comentario homófobo lo hizo callar. ¿Ves? Esto es lo que enfrentamos, dijo Carlos. El conflicto moral se profundizó cuando Alejandro recibió una oferta de trabajo en Sevilla, cerca de su familia. Podría reconciliarme, pensó. Pero significaba dejar a Carlos. En una discusión acalorada, Carlos lo acusó, eliges la comodidad sobre nosotros. Alejandro replicó, y tú eliges el dinero sobre la verdad. La pelea los dejó exhaustos, pero reconciliados en un abrazo. El precio pagado, aislamiento emocional. Alejandro ignoraba llamadas de su madre, Carlos mentía a Elena. Una noche en Granada. Durante un viaje disfrazado de negocios. La burbuja estalló. Elena los siguió y los confrontó en un hotel. Sé todo. Si no terminas esto, lo diré. Carlos, pálido, eligió, no terminaré. Elena, herida pero liberada, pidió el divorcio. Al fin libres, dijo con ironía. Pero el escándalo estalló. Periódicos sensacionalistas publicaron, millonario gay abandona a esposa por asistente. El padre de Carlos cumplió su amenaza, desherencia parcial. Pérdida de control en la compañía. Carlos se vio forzado a pelear en tribunales, sacrificando tiempo y paz. Alejandro enfrentó su propia tormenta. Su familia se enteró por las noticias. Su padre lo llamó, eres una vergüenza. No vuelvas. Su madre lloró, rezaremos por ti. Alejandro, devastado, cuestionó su elección. ¿Valió la pena? Le preguntó a Miguel. Solo tú lo sabes. Pero en medio del caos, Carlos y él se unieron más. Pagamos el precio. Pero somos libres, dijo Carlos. Sin embargo,
La sociedad no perdonaba fácilmente. Protestas conservadoras fuera de las oficinas. Boicots de clientes tradicionales. Burger Palace tambaleó. Al cierre de esta fase. Una decisión crucial, Carlos propuso mudarse a una isla canaria. Lejos del escrutinio. Alejandro dudó, huir o enfrentar. El alto trazo aumentaba. Con daños colaterales, amigos perdidos. Carreras en riesgo. Cada paso era un sacrificio. Un despertar doloroso a la realidad de amar contra el viento. El escándalo se extendió como un incendio forestal en la seca España veraniega. Carlos. Ahora expuesto. Enfrentaba demandas de accionistas que lo acusaban de dañar la imagen de la compañía. En las Cortes de Madrid. Abogados desgranaban su vida privada, convirtiendo el amor en un delito corporativo. Alejandro. A su lado. Testificaba, no fue favoritismo, fue humanidad. Pero las miradas de los jueces, cargadas de prejuicios sutiles, ¿lo herían? En este país, el progreso es superficial, murmuró Carlos tras una audiencia. Habían perdido aliados, ejecutivos leales desertaron, temiendo el contagio social. En casa, la tensión era palpable. Vivían juntos en un ático discreto en Salamanca. Pero el paraíso era ilusorio. Alejandro recibía mensajes anónimos, maricón. Vuelve al armario. Carlos. Más endurecido. Respondía con demandas. Pero el costo emocional lo agotaba. A veces me pregunto si debí quedarme casado. Confesó una noche. Alejandro. Dolido. Replicó, entonces ve. No te retengo. La pelea escaló. Revelando grietas, Carlos sacrificaba su herencia, Alejandro. Su familia. Se reconciliaron. Pero el daño persistía. La presión familiar de Alejandro culminó en una visita sorpresa. Su hermana llegó con noticias, mamá está enferma. Quiere verte. Pero sin él. Alejandro viajó a Andalucía solo, enfrentando a su padre en la vieja finca. Has destruido nuestro nombre, espetó el viejo. Alejandro. Con voz temblorosa. Defendió, amo a un hombre. ¿Es eso un crimen? Su madre. Postrada. Lloró, Dios te perdone. Regresó a Madrid roto, cuestionando si su amor valía el dolor infligido a otros. Carlos lo consoló, elegimos esto. Pero internamente, Carlos lidiaba con su propia culpa, Elena. Ahora libre. Lo demandaba por bienes, alegando engaño. Una traición mayor vino de dentro. Un amigo cercano de Carlos, Javier, reveló en una entrevista que sabía de la orientación de Carlos desde años. Pero lo había encubierto por lealtad. Ahora, traicionado por la exposición, filtró correos privados. El escándalo se amplificó, millonario gay manipulador. Carlos. Furioso. Cortó lazos, la amistad tiene límites. Pero el precio fue aislamiento. Alejandro. Viéndolo sufrir, propuso, hablemos con la prensa. Contemos nuestra verdad. En una entrevista en TVE, expusieron su historia, el encuentro casual, el amor genuino, los sacrificios. No pedimos aprobación.
Solo respeto, dijo Alejandro. La respuesta fue mixta. Apoyo de la comunidad LGBT en Pride de Madrid. Pero backlash de sectores conservadores. Manifestaciones fuera de Burger Palace, familia tradicional. Las ventas cayeron, forzando despidos. Carlos, como CEO, tuvo que elegir, vender acciones o pelear. Eligió pelear. Pero significó horas interminables. Descuidando a Alejandro. Siento que te pierdo, admitió Alejandro. Carlos respondió, es el precio de ser auténticos. En un giro dramático. El padre de Carlos, moribundo, lo llamó. En el hospital de Bilbao. El viejo confesó, tuve un hermano gay. Lo negué. Y lo perdí. No cometas mi error. Murió días después, dejando una herencia condicional, para ti y tu pareja. Carlos lloró por primera vez. Un despertar tardío. Pero la reconciliación familiar de Alejandro era esquiva. Su padre envió una carta, no te acepto. Pero no te odio. Era un paso. Pero doloroso. La relación se fortaleció en la adversidad. En un viaje a Ibiza. Alejados del ruido. Reflexionaron. Hemos pagado con sangre, dijo Carlos. Alejandro, pero hemos ganado libertad. Sin embargo, una nueva amenaza surgió, un competidor aprovechó el escándalo para sabotear Burger Palace, filtrando recetas falsas y rumores de quiebra. Carlos contraatacó. Pero el estrés lo llevó al hospital con un ataque de ansiedad. Alejandro, a su cabecera, juró, no te dejo solo. Al recuperarse, Carlos tomó una decisión radical, vender la compañía a un grupo progresista, reteniendo un rol consultor. Prefiero la paz a la riqueza. Alejandro, inspirado, empezó un blog sobre experiencias LGBT en España, ganando seguidores. Pero el costo, anonimato perdido. Exposición constante. Amigos los evitaban, familia distante. En una cena con Miguel y otros. Debatieron, ¿vale la pena el amor si destruye tanto? Miguel dijo, sí. Si te despierta. La alta trazo llegó con una confrontación final. Elena, en un encuentro casual, admitió, te envidio. Yo nunca tuve el coraje. Carlos la perdonó, cerrando un capítulo. Pero para Alejandro, el verdadero despertar fue reconocer su propia fuerza. Elegí amarte, sabiendo el precio. Juntos, enfrentaron una protesta en las oficinas, defendiendo su derecho a existir. La policía intervino. Pero el mensaje se difundió, amor contra odio. Al término de esta parte, el equilibrio era frágil. Habían perdido mucho dinero, relaciones, paz, pero ganado autenticidad. La pregunta pendía, ¿cuánto más podrían soportar antes de quebrar? Con la venta de Burger Palace finalizada, Carlos y Alejandro se mudaron a una casa modesta en las afueras de Madrid, buscando anonimato. Pero la sociedad no olvida fácilmente. Comentarios en redes sociales persistían, ejemplo de decadencia moral. Carlos, ahora consultor freelance, lidiaba con la pérdida de poder. Extraño mandar, admitió. Alejandro,
Con su blog creciendo. Enfrentaba trolls, vuelve al closet. Cada día era una batalla por mantener la cordura. El conflicto interno alcanzó su cenit cuando Alejandro recibió una oferta para un libro sobre su historia. Podría ayudar a otros, pensó. Pero Carlos dudó, más exposición. ¿Y si nos destruye? Discutieron, Alejandro acusó a Carlos de cobardía residual, Carlos. A Alejandro de imprudencia. La pelea los separó por días. Cada uno reflexionando sobre los sacrificios. Alejandro recordó el precio pagado, familia distante. Carrera truncada. Carlos. Herencia reducida. Reputación manchada. Se reconciliaron con una promesa, decidimos juntos. La última traición vino de un lugar inesperado, Miguel. Celoso del éxito del blog. Filtró detalles privados a un tabloide. Pensé que eras mi amigo. Confrontó a Alejandro. Miguel se disculpó, envidia. Lo siento. Cortaron lazos. Otro daño colateral. Pero impulsó a Alejandro a publicar el libro. Titulado Hamburguesa de Libertad. Se convirtió en un éxito moderado. Inspirando a jóvenes LGBT en pueblos remotos. Cartas de lectores, gracias por mostrar que se puede. Sin embargo, atrajo más odio, amenazas anónimas, que forzaron protección policial. Carlos, apoyándolo, enfrentó su propio despertar. Fundó una fundación para derechos LGBT en empresas, donando lo restante de su fortuna. En un evento en Sevilla. Habló, pagué caro. Pero valió. Allí. Alejandro se reunió con su hermana, mamá quiere verte. Viajaron juntos al pueblo. El reencuentro fue tenso, su madre abrazó. Te extrañé, su padre. Rígido. Dijo, no apruebo. Pero eres mi hijo. Era un progreso frágil. Pero sanador. El precio, humildad. ¿Perdón? En el clímax. Una crisis final, un ex empleado demandó a Carlos por discriminación inversa. Alegando favoritismo gay. En corte, testigos desmintieron. Pero el proceso revivió traumas. Alejandro testificó, nuestro amor no es un crimen. Ganaron. Pero exhaustos. Hemos pagado suficiente. Dijo Carlos. Decidieron retirarse, mudarse a Tenerife. Empezar una pequeña cafetería. Vuelta a las raíces. Bromeó Alejandro. Recordando la hamburguesa inicial. Allí. ¿En la isla? Encontraron paz relativa. Caminatas por playas. Cenas simples. Amor sin máscaras. Pero reflexionaban sobre las lecciones, conflictos internos resueltos a fuerza de dolor. Presiones sociales desafiadas con coraje. Elecciones morales que dividían correcto e incorrecto. Habían traicionado expectativas. Pero ganado integridad. Daños, amistades perdidas. Fortunas disipadas. Salud mermada. Despertares, autenticidad. Empatía. Resiliencia. En una noche estrellada. Sentados en la terraza. Carlos preguntó, si pudieras volver. ¿Cambiarías algo? Alejandro sonrió, no. El precio fue alto. Pero el premio eres tú. Su historia. Un testimonio de amor contra viento y marea.
Inspiraba debates. ¿Es el amor suficiente para justificar el caos? ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre las obligaciones familiares y sociales? ¿O fue un acto egoísta que causó daño innecesario?